Muy buenas tardes. El fin del neoliberalismo en Chile. Estas imágenes de estos dos hombres tienen un significado muy especial. Boric, el presidente de 36 años, que aparece como una gran esperanza y ojalá que no se nos desvanezca porque hemos tenido tantas que se diluyen. Boric es el nuevo presidente de Chile desde hoy y Piñera termina con la peor imagen de un presidente en tiempos de la democracia de Chile. Miren ustedes el dato que es elocuente respecto a cómo termina Piñera un mandato en el cual nuevamente el neoliberalismo hizo estragos con la vida del pueblo. Sebastián Piñera termina su gobierno con peor imagen que todos los presidentes de la democracia, incluso Pinochet. La evaluación positiva de la gestión de la pandemia y vacunación no logró revertir los cuestionamientos después del estallido social del 2019 y las actuales crisis de violencias en el sur y el norte del país. Sin embargo, ¿cuántas veces ustedes escucharon que Chile era el ejemplo, que Piñera era el hombre? Lo vivían diciendo los grandes opinólogos economistas de la Argentina y los que seguían a esos economistas, que el establishment pasea por todos los canales para que digan todos los mismos, de acuerdo, porque son empleados del sistema. Y naturalmente están pagados para que digan esas cosas, que no son nunca datos reales, ni que se comprueban, sino que son profesiones de fe, que ellos realizan a nombre de sus verdaderos empleadores. Vamos a escuchar tantas cosas que se dijeron. ¡Viva Chile! El ejemplo de Chile, fantástico Piñera. Chile es el camino. ¿Por qué nosotros somos la Argentina? Y Chile, gracias a Piñera, es Chile. ¿Es ayudadero para quién? En política, Sebastián Piñera, el presidente de Chile. La verdad, los chilenos hicieron todo bien. ¿Por qué no hacemos como Chile? ¿Por qué no copiamos de Chile, que les va tan bien? Nunca la invocamos, ¿no? ¿Por qué no podemos ser como, no sé, como Chile? Chile es una referencia y la verdad es que a la vez tenemos que hacer lo que ya está haciendo Chile desde el equilibrio. Si uno tuviera que intentar extraer una lección que nos sirva a nosotros, los pilares de ese modelo tan exitosos, ¿cuáles fueron? Creo que Chile es un país que ha progresado de una manera extraordinaria en estos años. Una runfla de personajes insólitos, increíbles, mentirosos, cuenteros, que de todas maneras tienen el beneficio de repetirlo 1000 veces. Entonces la gente dice, lo que pasa es que no somos como Chile. Más o menos se manejan con ese criterio. Se le hace la cabeza a la gente en todos los temas y en este también. Parecía que Chile era el ejemplo, el desideratum de todo lo que uno puede soñar en materia política y económica. Era exactamente al revés. Y los chilenos despertaron y lo hicieron con grandeza, lo hicieron con bronca, lo hicieron con indignación. 2019, estas imágenes y estas palabras son inolvidables. Con un reclamo de estudiantes en contra del aumento al precio del pasaje del metro, desencadenó en una ola de protestas en contra de las desigualdades en todo el país, dejando una treintena de muertos y más de 460 personas con daños oculares. Ahí yo estaba en la marcha, ¿no es cierto? Estaba con mi amigo y la cosa es que estábamos en una esquina y toda la onda. Ellos lo que hacían es tirar una bomba lacrimógena y esas que tiran ellos forman como una cortina blanca de humo. Y cuando se formaba esa cortina blanca, ellos se ponían a disparar a diestra y siniestra. En este momento la policía está reprimiendo, como todas las tardes, está desarmando una marcha que fue pacífica, con gases lacrimógenos, disparándole a los manifestantes. Y estamos acá con la gente de la Cruz Roja que tiene que levantar sus banderas, porque los perdigones, los balines y las municiones también llegan hacia este lugar. ¿Tienes como un brazo? ¿Un brazo con algo? Ahí está. Quiero saber si tienes que los proyectiles. No, solo le pegó. Solo le pegó el proyectil. Los pueblos siempre vuelven y Chile también supo volver. Mientras tanto, Piñera decía ante estas imágenes, lo que pasa es que estamos en guerra. Esta era la manera de leer la actualidad dolorosísima de ese Chile neoliberal que hambreaba y perseguía a quienes se quejaban justamente por el hambre y la falta de oportunidades. Aquí está Piñera diciendo, estamos en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. La esposa de Piñera iba un poco más lejos. Marcianos, alienígenas, se estaban haciendo cargo de Chile.
Y la verdad, le decía una amiga, tendríamos que ceder algunos de nuestros privilegios. Son conscientes, saben que se roban todo siempre. Ellos y una élite dominante en cada uno de nuestros pobres países. Acicateados por lo que estaba sucediendo en las calles de Chile, la ocurrencia de la mujer era, ¿qué son estos? ¿Serán alienígenas que no entienden que el mundo es así? Unos pocos lo vivimos, lo pasamos muy bien y los demás nos miran lo divertidos que somos. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Como no lo hacían, el pueblo fue a la calle. 2019 es un año inolvidable para Chile, pero muchos perdieron los ojos. Veamos lo que hoy está ocurriendo en Chile a través de los ojos perdidos por quienes dieron todo en esa pelea abierta en las calles para que Chile pudiera recuperar el valor más alto de la democracia, que es cuando el pueblo se puede expresar y no el pueblo manejado y dominado por quienes se hacen dueños, propietarios de la democracia. Recordemos a aquellos que valientemente se entregaron en las calles de Chile y que perdieron sus ojos. Es con esos ojos de la mejor historia de este Chile moderno que podemos ver el inolvidable día de hoy. Me di vuelta porque para ver de dónde estaban disparando y me doy vuelta y se me cierra el ojo. Yo al momento no sentí nada, solo sentí que se me cerró el ojo y no lo podía abrir. Después veo que estoy goteando su sangre y me toco y tengo la cara bañada en sangre. Había un ambiente muy lindo y de repente solamente sentí el golpe en el ojo, me caí al suelo y me dolió, me retorcí un poquito en el suelo. Ya después el dolor se fue, se me durmió la cara y me puse de pie y grité que no me iban a ganar. Este es un video documental de aquellos episodios del 2019, fundamentado más que nada por los que perdieron sus ojos, que fueron decenas, en el ataque impiadoso de los Carabineros de Chile, una de las policías más bravas, de la brava policía de América Latina. Mientras tanto, recordemos quién es Boric, quién es el hombre que finalmente pudo aprovechar a nombre de los chilenos esta etapa de lucha en las calles de su pueblo. Era presidente de la Federación Juvenil Estudiantil y decía: nosotros los estudiantes le vamos a decir de manera clara que mientras siga siendo doblegado por las fuerzas empresariales, por quienes lucran con nuestros derechos, por quienes lucran con nuestros sueños, no los vamos a dejar tranquilos. Vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir haciendo organización donde antes no la había. Porque el presidente y el ministro que se ufanan de hace 24 años haber votado por el no, creen que eso es suficiente para declararse demócrata. Y nosotros les decimos que hoy día pasamos de una dictadura militar a una dictadura del mercado. Y esa dictadura del mercado la vamos a combatir en la calle, la vamos a combatir con todas nuestras herramientas, cueste lo que cueste. Contra todos los pronósticos, Gabriel Boric celebró de madrugada su triunfo como el nuevo líder de la FECH. El candidato de la lista Creando Izquierda revirtió el resultado del primer día de votaciones y se impuso sobre Camila Vallejo, el representante de la llamada izquierda autonomista y para algunos más radical que sus antecesores, quiso desde un inicio marcar las diferencias. Los enemigos no están acá dentro de la universidad, sino son los que quieren privatizar la educación pública, los que quieren mercantilizar todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy día se encuentran en el gobierno, se encuentran en la clase política. Se viene la articulación de un nuevo movimiento, no solo ya para cambiar la educación, sino para transformar el país entero. Aunque no fue indulto, ha liberado Boric en su primera decisión como presidente a todos aquellos que salieron a luchar y que estaban presos, algunos de ellos por años, en función de lo que habían aportado para despertar a Chile. 12 años después de esta imagen del presidente de la Federación Estudiantil, tenemos al presidente y sus primeras palabras fueron estas. Y muy emocionado por este momento, con un gran sentido de la responsabilidad
del deber que tenemos ante el pueblo de Chile y sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos que tenemos como país. El primer desafío que se plantea Boric es cómo conformar su gabinete, y lo ha hecho con mayoría de mujeres. Es el gabinete más feminista, claramente, y por lejos, de nuestra América Latina y quizás del mundo. Del mundo puede estar en tercer o cuarto lugar, como mínimo. Vamos a ver datos que tienen que ver con la conformación de quienes le van a acompañar como ministros. Chile está consolidando el primer gobierno feminista latinoamericano, dice el diario El País. Llega con mayoría de mujeres. Las ministras del Interior, de la Mujer y la portavoz están en el primer anillo político como guardianas de su administración. ¿Qué camino seguirá Boric? Esperamos que el mejor. Hay alguna cosita por allí de hace unos días que no gustó tanto, pero pongamos foja cero, esta vez sí, para acompañar a un hombre tan joven, tan lleno de ideales, como los que manifestaba en tanto estudiante, que seguramente está imbuido de aquello que significó un hombre extraordinario de la historia de nuestra América Latina como Salvador Allende. Por eso el acierto de nuestros colegas de Caras y Caretas, de poner juntos mitad y mitad a Boric y Allende, porque esta es también una expresión de un Chile que vuelve. Los pueblos siempre vuelven, y por supuesto que esta es una jornada absolutamente inolvidable. Y la vamos a celebrar periodísticamente con Leo Poblete Coduti, un gran periodista y amigo que tenemos en Chile. Leo, con un abrazo latinoamericano, fraternal, te pregunto, te pido que nos cuentes cómo ha sido este día seguramente inolvidable de Chile. Muy buenas tardes. Abrazo trasandino, Víctor Hugo, y latinoamericano, por cierto. Estamos aquí, como podrás ver a mi espalda, el Palacio de la Moneda, un marco maravilloso aquí de miles y miles de personas autoconvocadas, también de los diversos partidos políticos que forman la coalición de gobierno Apruebo, que ha sido un día absolutamente inolvidable, no solamente para Chile, sino, por qué no decirlo, para nuestra América, la patria grande. Este es el marco, la Casa de Gobierno, la Moneda. Bueno, este es el lugar donde en esas imágenes en blanco y negro de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973 cayeron las bombas, en ese balcón donde va a aparecer dentro de un rato Gabriel Boric a pronunciar su primer discurso a las masas que están acá y al país. Estoy viendo ahí por la transmisión oficial que está por ingresar al Palacio de la Moneda. ¿Y qué ha pasado hoy día? Porque realmente hay varios hitos políticos que hay que tener en cuenta. Primero, anoche, poquito después de las 8 de la tarde, enterarnos de lo que es la primera medida de gobierno, ¿sí? El retiro de las querellas, 139 querellas que había inscrito el Estado de Chile bajo la presidencia de Sebastián Piñera, el ahora expresidente Sebastián Piñera, contra manifestantes del estallido social. Eso había sido una promesa en el marco de la campaña de Gabriel Boric y cumplió. Esto ha sido muy, pero muy celebrado por las masas. Entendemos que no es el indulto que la gran mayoría de este país está demandando, pero sí es un paso hacia adelante muy, pero muy importante. En segundo lugar, creo yo también una declaración política muy importante, y es que las cámaras empresariales no fueron invitadas, no estuvieron en la asunción del presidente Gabriel Boric por primera vez desde el año 90, desde que Pinochet deja el poder, que esto ocurre, y lo que sí estuvieron naturalmente fueron compañeras y compañeros de el movimiento obrero, de el sindicalismo aquí en Chile. Y en tercer lugar, esto que estamos viendo acá, vamos a mostrar otra vez lo que es este marco, este panorama acá, la utilización de este espacio público que es la Plaza de la Constitución, aquí colindando con el Palacio de la Moneda, para celebrar el triunfo del pueblo, para poder escuchar el primer mensaje de Gabriel Boric al pueblo de Chile y, por qué, insisto nuevamente, no decirlo, al resto de la patria grande, que está muy expectante con lo que va a pasar aquí en Chile, Víctor Hugo. Leo, como siempre, el abrazo y la gratitud hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer nosotros una mínima pausa y enseguida estamos con ustedes. La guerra y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Seguimos en La Hora para hablar de la guerra de la desinformación. Las mentiras también matan. Parece mentira que no les alcanzó con todas las falsedades que dijeron grandes diarios del mundo, como The Guardian y The New York Times, respecto a la guerra con Irak. Colaboraron con una matanza de 1 millón de habitantes, ni más ni menos, con las ambiciones de los Estados Unidos de quedarse con el petróleo. Una invasión más de los Estados Unidos en el mundo. Otra vez, llevarse todo por delante. Alguna vez sería interesante ver, usted si no la vio, la película El Vice, para que pueda entender cuánta falsedad hubo que consumir en aquellos años de la guerra con Irak. Y sin embargo, aunque están culposos con ese tema, igual vuelven a mentir. The Guardian, por ejemplo, mire lo que ha sucedido con el supuesto ataque a un hospital donde había niños en Ucrania. Y esto va a ser desmentido de la manera que le vamos a decir. Una atrocidad, dice The Guardian. Todavía no tenía elementos. Rusia bombardea hospital de niños en Ucrania. Para que esto fuera posible, hay que pensar que Rusia prefería esto, que hubiera sido el desideratum de lo que en Occidente esperan, y evidentemente lo estaban esperando, para mostrarlo como un verdadero monstruo, que ese es el propósito. ¿Por qué atacar un hospital de niños y no directamente entonces las ciudades? Le tiran a los aeródromos, a los aeropuertos, a los edificios que saben que están vacíos. ¿Por qué no destruyen todo si pueden hacerlo? Si en 24 o 48 horas podrían dejar nada más que ladrillos sueltos en las calles de Kiev o de la ciudad que fuera. Están buscando tener la puntería que le impida a Rusia ser considerado como un asesino, como ocurrió con los Estados Unidos en Irak, donde sí se tiró contra lo que fuere y mataron, como dije, a 1 millón de personas. The Guardian hizo como que creía, pero también New York Times, que tanto tuvo que ver con el apoyo que dio con su periodismo a la guerra de Irak, apuntando a madres y bebés. Esto es lo que dice The Times, no el New York Times. Apuntando a madres y bebés. Esta es la lectura que ellos hacían. Veamos un poco de lo que en realidad ha sucedido. Esta es versión Sputnik, pero tomada de una fuente que es considerada de las más respetables que hay en el seguimiento de la guerra. Vamos a ver lo que se escribe por Sputnik. La verdad detrás de la maternidad bombardeada en Ucrania que no cuentan los medios occidentales. Un sinnúmero de medios de Occidente ha publicado fotografías del bombardeo de un supuesto hospital de maternidad en la ciudad de Mariupol, sin verificar la veracidad de esas imágenes que resultaron ser prefabricadas con el fin de manipular la opinión pública mundial. Algo más, varios medios occidentales y redes sociales han confiado a ciegas y sin verificación en las fotografías donde supuestamente había mujeres, niños y médicos, cuando en realidad se trataban de imágenes prefabricadas con modelos y un fotógrafo profesional. El canal Warfakes denunció que las imágenes son con víctimas embarazadas. Ha resultado ser un nuevo montaje, esta vez con la actuación de la famosa bloguera Mariana Podgorskaya. En el video publicado desde el interior del edificio no se ven personas ni rastros de sangre, solo cristales rotos y paredes destruidas, pues según los residentes locales, el centro médico fue evacuado recientemente y utilizado por ultranacionalistas del batallón Azov como punto fortificado. Nos permitíamos decir ayer que queríamos esperar algunas informaciones más, porque parecía una locura, un acto demencial, absolutamente inconveniente con el que no ganaba nada Rusia en semejante ataque. Las horas fueron dando la razón a que esperásemos un poco más y no llevarnos por lo que dicen los medios occidentales que tienen este tipo de comportamiento lamentablemente. Mire lo de Clarín, hablando de la reencarnación del mal, como hablando de sí mismo. Clarín habla de esto a propósito de ese episodio. Monividente asegura que Vladimir Putin, es decir, un vidente, está poseído por el demonio. Esto es lo que hace el diario de Héctor Mañeto y su cúpula, y verá algo más de lo monstruo que es este. Este sí que es el lado del mal. Y cuenta por qué Monividente, gracias Monividente por tenernos al tanto, está poseído por el demonio. Por supuesto es un diagnóstico a distancia que suele utilizarse en la televisión de la República Argentina. Esto es una forma monstruosa de comportarse. Vean ustedes ahora en este destacado, en esta noticia, qué es lo que sucedió en Afganistán.
se hundió en la pobreza a los 6 meses de la conquista talibán. ¿Por qué recordamos y mezclamos en este tema Afganistán? Por lo que dice Julian Assange. To use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Esa es la realidad. Van detrás de objetivos económicos, materiales. En el caso de Irak no era solamente el petróleo. Dick Cheney, el vicepresidente del borracho Bush, era el hombre que iba a entregar todos los suministros y así lo hizo. Y ganó fortunas incalculables porque él era el que proveía a todos los trabajadores del petróleo en todo Irak. Ese era su gran negocio. Lo cuenta la película. Después que vemos estas cosas parece mentira, que todavía puedan prosperar ciertas mentiras. Bueno, mire usted este destacado que vamos a presentar de nuestros colegas de Página 12 con relación a una fecha de la que hoy se cumplen 16 años. Fake news y censura alrededor de la guerra Rusia-Ucrania. En su comparecencia el martes ante la Eurocámara, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció un mecanismo para sancionar actores nocivos que desinforman. Están asustados de las animaladas cometidas y pidió ante la Eurocámara establecer garantías para que la información no sea un elemento que contamine las mentes. Una manera elegante de sugerir la puesta en marcha de mecanismos destinados a limitar de forma severa la libertad de expresión en el continente, como advirtieron en forma inmediata diversas organizaciones que velan por el derecho a la información a nivel global. En un reciente documental estrenado por Netflix que aborda la cuestión de los atentados del 11 de marzo de 2004 en España y que se titula 11M, nosotros le hablamos hace varios días de esta película documental. Una de las cuestiones que más llaman poderosamente la atención es la reflexión en torno a las mentiras que los medios de la derecha española, El Mundo, la cadena COPE principalmente, publicaron durante meses con el objetivo de vincular a ETA en un ataque que era obra solo de Al-Qaeda. ¿Estará dispuesta la Unión Europea a ir contra esos grandes grupos mediáticos basándose en estas nuevas leyes que intentan aprobar? No por nada han sido precisamente estos grandes medios los primeros en poner el grito en el cielo cuando el Parlamento Europeo comenzó a tratar esta normativa por la cual se le va a marcar el camino a los medios para que no puedan mentir. Y si lo hacen tienen que pagarlo. No puede ser que conviertan al mundo en esta guerra de falsedades con la que consiguen durante 48 horas por lo menos hacer pensar, y eso después no se va de la cabeza de la gente, como se lo vamos a demostrar con la película 11M, que Rusia fue capaz de atacar a un hospital de niños, apuntarle para matar niños, como si esto le fuera necesario particularmente a Rusia en el marco de la guerra. Vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con las terribles explosiones del 2004 en Atocha y otras estaciones del subte, porque esto que van a ver no es la película, pero es al mismo tiempo el contenido de esa película que por razones de derechos nos privamos de tomar. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Ha sido horrible. Empieza a estallar el vagón, luego pega otro estallido y la gente sangrando. Ha habido una masacre. Tres días después había elecciones en España. Aznar tuvo miedo de que pensaran que el terrorismo internacional, como había sucedido, y seguramente él sospechaba, era el culpable del atentado. Pero no podía decirlo, porque el atentado se producía como una reprimenda a España por lo que él había hecho, como un lacayo de Bush acompañándolo en la guerra. No por casualidad, los atentados ocurrieron en 2004 en España y en 2005 en Londres. Fueron Tony Blair y Aznar los grandes colaboradores de Bush, los enormes mentirosos, desinformadores,
Lo que hizo inmediatamente Aznar es un bochorno tan grande que uno se pregunta cómo es posible que este hombre siga caminando por la vida política de España. Y eso es lo que sucede. Escúchenlo a Aznar tratando de llevar todo para el lado de ETA, denunciando a ETA como la responsable de esos ataques terribles que provocaron 192 muertos en España. Bien, yo no lo pongo en duda. Lo que quiero decir es que el jueves por la mañana el gobierno tenía la certeza al 100% de que era ETA. Teníamos la convicción de que lo más probable es que fuese la organización terrorista ETA. Pero el jueves por la tarde ya tenían las primeras pruebas de que la furgoneta que había sido decomisada en Alcalá de Henares, que tenía unos detonadores que no los utilizaba habitualmente la banda terrorista ETA, que había una cinta con versos del Corán, y el viernes por la mañana ya tenían los resultados de la primera mochila que fue interceptada con un explosivo que habitualmente no utilizaba la banda terrorista ETA. Y sin embargo, el gobierno siguió hasta el sábado por la tarde diciendo que la principal línea de investigación seguía siendo ETA. ¿Por qué ese empecinamiento en que la principal línea de investigación era ETA, presidente? No, perdón. Nosotros abrimos una línea de investigación inmediatamente en ese terreno. Pero le habla una persona que nunca ha distinguido entre terrorismos. En España tenemos casi 200 muertos encima de la mesa. Ha sido un ataque brutal terrorista. A mí, que haya sido uno u otro terrorismo, me da igual. Yo he dicho toda mi vida que no distingo entre terrorismos, que todos los terrorismos son iguales. Responde una estupidez, como que cualquier tipo de terrorismo. Él inmediatamente fue sobre ETA. Cuando vean la película, deben verla, hay que trabajar de ciudadano. En el momento que puedan, que encuentren una hora, poquito más, ustedes van a ver cómo se miente, porque esto nosotros no podemos tomar la película. Aparece muchas veces Aznar en esas horas del atentado. Inmediatamente el jueves, él, verá usted en la película, llamaba a los diarios para decirles fue ETA, fue ETA. Y los diarios tenían mucha buena voluntad hacia el gobierno de la derecha española, y entonces los títulos: El País, matanza de ETA en Madrid, más de 170 muertos era la cuenta hasta ese momento. ABC, masacre en Madrid. Habían llamado, el director del diario El País lo cuenta, que había llamado a Aznar, dice, ¿qué querían que hiciéramos nosotros? Pensamos que efectivamente podía ser ETA. Sin embargo, verán ustedes que había un hombre que contra todo esto fue capaz de jugarse para decir la verdad que ahora la historia ha constatado. Pero de todas maneras, miren cómo prospera la mentira. Ayer les mostrábamos que en cuanto a la deuda asumida por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, solamente 4 personas de cada 10 en la Argentina saben que el culpable fue Macri. Miren ustedes, varios años después, 12 años después, cómo las mentiras que dijo Aznar, las mentiras que dijeron los diarios del sistema, prosperaron a tal punto que seguían pensando lo mismo, que ETA era la culpable del atentado. Cuestión sobre la autoría de los atentados del 11M. ¿Mala, buena o muy buena? Mala. Yo estoy convencida de que ahí estaba ETA por detrás y que además estuvieron los otros también. O sea, ahí hubo una síntesis de personas que hablaban, que tenían la misma idea y se juntaron. Entonces esa gestión la califica como... No, él no puede hacer nada, lo mejor imposible. Bueno, yo creo que todavía se sigue a ciencia cierta quién fue, pero bueno, yo creo que sí que se hizo bien, la verdad. Una especie de Lautaro Maislin haciendo un trabajo de encuesta para mostrar que todavía la gente sigue como una víctima de la mentira. Y así es con todo, ahora con la guerra, todo lo que tenemos que consumir, que es una falacia constante del periodismo de Occidente, así con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en la que la gente desconoce quién es el irresponsable que tomó esa deuda que van a pagar con mucho sacrificio, si es que consiguen pagarla, millones de argentinos. De la misma manera con ETA, ellos siguen pensando, ni siquiera lo piensan quizá, tienen que repetirlo, porque por química están de ese lado del mundo, del lado de la mentira, de la falacia, y la sostienen de esa manera que veíamos recién. Hubo un hombre que conocemos muy bien, un gran amigo de la Argentina, de los derechos humanos en el mundo entero, un luchador ejemplar, un hombre al que en aquel momento, cuando fue capaz de decir a las pocas horas no fue ETA, no fue ETA, y le reprochaban que dijera que no fuera ETA de la peor manera, atacado por todos los medios de comunicación de España, soportó con una inmensa valentía. Cuando vean la película 11M,
si es que lo hacen trabajando de ciudadanos, que saber cómo nos mienten, esta inmundicia periodística que se permite en muchos países. Cuando él era atacado, él era capaz de sostener que no era de ETA el atentado. ¿Por qué? Le preguntamos esta tarde al doctor Baltasar Garzón y esto nos dijo. Todo el modus operandi indicaba que no podía ser ETA. Desde el punto de vista gubernamental, en ese momento interesaba que fuera ETA, así de claro y así de crudo. Y se construyó un relato que fue falso, era falso, y desde prácticamente antes del mediodía del día de los atentados ya se sabía que era falso. Se mantuvo la mentira hasta las más altas instancias porque había un interés en que esto fuera así. Era muy probable que de ser ETA electoralmente el Partido Popular tuviera un éxito arrollador y si no lo era podía verse las consecuencias de determinados errores y políticas de alineación con George Bush, con los americanos en la invasión de Irak. Un hombre extraordinario diciendo una verdad única en aquel momento en España. Aunque alguien pudiera darse cuenta de que era ETA, había que ser Baltasar Garzón para animarse a decirle en la cara de los medios de comunicación y de los gobernantes españoles y de la justicia española, no fue ETA. No hay ningún elemento que permita deducir que fue ETA según mi conocimiento, y efectivamente tenía razón. Y después está el consumo de las mentiras por acá. A propósito de todo lo que ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional, una oposición y un periodismo que dan a entender, directamente lo dicen, que ahora se toma más deuda que Macri. La deuda de Macri finalmente fue buena, fue necesaria, fue fantástica, fue valiente. No fue la de un entregador que le dio el dinero justamente a los ladrones que ahora lo elogian y tratan de mentirnos de que lo que se hizo entonces era lo correcto, era lo justo y era lo necesario. López Obrador, el presidente de México, mandó una carta, unas palabras sobre Alberto Fernández y las explicó así. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estoy seguro que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista porque te asiste la razón, trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante. Mejor no se puede sentir Alberto Fernández que con palabras como estas de AMLO. Pero la discusión ha sido muy grande y continuará por mucho tiempo. Dentro del oficialismo hay quienes no quieren saber nada con este acuerdo, que por otra parte se fue deteriorando en aspectos que parecían muy importantes. El acuerdo era fantástico, era formidable y era lo mejor posible, y de pronto lo cambiaron y volvió a ser fantástico y lo mejor posible. Por ese lado hay cosas que no van y el desacuerdo se puede entender entre los principios y lo necesario. Yo no quiero saber nada con el Fondo Monetario Internacional. Es muy fácil decir yo no quiero nada con el Fondo Monetario Internacional y quedar a expensas de todos estos criminales financieros que andan dando vueltas por el mundo y que ya sabemos de lo que son capaces. Ambas posiciones tienen respeto de nuestra parte y el tiempo dirá a quién asiste más la razón. Pero entendamos primero por qué la gente de la Cámpora no quiso saber nada con este acuerdo que el gobierno ha realizado con el Fondo Monetario Internacional, tristísimamente, con más votos de la oposición que del propio oficialismo. Veamos lo que dice la Cámpora en estas placas, que son explicativas de una conducta. Claro que la situación no es la misma que en 2003. El que sí sigue siendo el mismo es el FMI. No concebirlo de esa manera llevó a decidir una estrategia equivocada a partir del 10 de diciembre de 2019 por parte del Gabinete Económico. A él apuntan. El nuevo acuerdo no es nuevo ni tampoco un acuerdo. Sus líneas directrices son las de siempre: ajuste del gasto, tope al crecimiento y política monetaria contractiva. Y por último, de lo mucho
que queda fuera de la carta. Hemos querido rescatar algunas de las frases que nos parecieron las más importantes. Esta, por ejemplo: el Fondo Monetario vuelve a tomar el tablero de control de la economía argentina. El monitoreo es estricto y no solo implica riesgo reiterado de default, sino que genera constante incertidumbre. Como Pilatos, el Fondo Monetario Internacional se lava las manos. El control es cierto, el control es severo, el control ya dio resultados en el tema de la discusión sobre las tarifas. El control determinó que hubiera que recurrir a una oposición que a su vez es dominada por el periodismo mafioso para decir que se votaba el acuerdo, pero en las condiciones que ellos consiguieron imponer, porque si no, no lo iban a firmar y era necesario un supuesto consenso de todos para acordar lo que solamente porque la necesidad tiene cara de hereje se podía aceptar. Y esto es lo que sostiene el gobierno, que ahora está obligado a una tarea que ya tiene buenos resultados, vale la pena decirlo, de crecimiento incesante. Porque si crece incesantemente la Argentina, si el 2022 es tan bueno como se perfila, y el 2023, pues entonces algo de razón habrá que concederle, pero tenemos que esperar todavía demasiado tiempo para que eso suceda. A todo esto, una injusticia, una infamia, una vergüenza, un proceder al que son arrastrados tantos por el comportamiento misógino de ciertos medios de comunicación. Ante eso, ante lo que sucedió, Cristina Fernández de Kirchner emitió palabras en un video que ha sido conocido y del que nosotros tomamos esta parte. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Una injusticia, una barbaridad más ese ataque, que sería también juzgado de esta manera cualquiera fuera la víctima, pero eligieron a quien trabajó justamente en contra del Fondo Monetario Internacional, contra quien fue capaz, arriesgando su propio gobierno, de tener al 7% de los buitres que no quisieron acordar a raya durante todo su mandato, padeciendo los ataques más soeces, más virulentos, más mentirosos que la Argentina como país haya tenido que sobrellevar, con una inmensa colaboración de los cipayos que le daban toda la letra y todo el apoyo y que ponían los avisos de los fondos buitres aquí. A esa mujer le tiraron piedras. Es muy triste. A muchos, la historia dice, le han tirado piedras y ya sabemos cuál era la verdad. Leandro Santoro, con sus explicaciones a favor de lo que es la firma del acuerdo. Y una economía como la nuestra, bimonetaria, sin reservas. Caer en default significa provocar un colapso económico y un colapso social. Y hemos dicho también que hay que construir equilibrio fiscal sin ajustar. Pero nuestro país necesita otros consensos. Y tal vez el principal consenso que deberíamos poder construir hoy sea el de asumir entre todas y todos que nunca más en la Argentina el sobreendeudamiento irresponsable al servicio del capital financiero puede ser una política pública. Interesante para entender lo que dice el diputado Leiva. Saben que si estamos discutiendo acá hoy estos 45.000 millones de dólares es porque ustedes tomaron esos 45.000 millones de dólares. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Es porque los brotes verdes, ¿dónde están? En ningún lado. La luz del túnel, al final del túnel, el segundo semestre, la lluvia de inversiones. ¿Saben qué es lo único que llovió? Es pobreza, es marginalidad. ¿Saben qué es lo único que llovió? Es hipotecar el país por los próximos 100 años. No piensa lo mismo y siente que está avalada por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en los términos que ellos consiguieron que finalmente se delinearan. Patricia Bullrich.
decisión de votarles el crédito, que además queda claro que también es, digamos, continuidad del crédito del 2018. Esto también genera un reconocimiento de parte del gobierno al crédito del 2018, que ellos tanto atacaron y digamos, y que lo judicializaron. Un reconocimiento de parte del gobierno al crédito del 2018, que ellos tanto atacaron y digamos, y que lo judicializaron. Y una parte de razón le asiste en lo que está diciendo. Es doloroso, porque lo dice desde la peor maldad política. Pero al final, si se acuerda con la oposición para que voten, también eso permite avalar lo que se había hecho. Vamos a ver qué pasa en la justicia. Alguna expectativa se puede generar al respecto, pero no ha sido la mejor manera. No ha sido convincente el gobierno con los propios. Y terminan teniendo necesidad de voto de gente que sigue a Bullrich, por ejemplo. Es muy penoso eso que ha sucedido. Tener razón gente como Canalla Lombardi, que es capaz de mentir esto en la cara de todo el país. Ahora, ¿por qué no alcanza el dinero, no? ¿Por qué siempre nos falta? ¿Es porque siempre tenemos que pagar deuda de la deuda que tomaron los anteriores? Claro, a ver, no, en este caso el gobierno anterior lo dejó prácticamente sin deuda al país. Claro. O sea que la deuda la armó el gobierno de Macri. Claro. O sea que la deuda la armó el gobierno de Macri. Mejor así, mejor así. Escuchemos ahora a Lombardi diciendo su mentira, después que nada menos que su guía mediática está diciendo la verdad, pero la verdad que conocemos todo. Hay una cosa insólita que nos pasa, es discutir cosas que sabemos perfectamente cómo son, como si lo ignoráramos y tuviéramos necesidad de argumentar para tener razón. Se sabe que la deuda, la tomó Macri, que la deuda es una infamia, que la deuda es una vergüenza, que la deuda pone de rodillas al país. Y ellos son capaces de decir, no, si ellos toman más deuda que nosotros. Mintiendo cualquier cosa, tratando de hacer valer lo que ellos hicieron. Como teníamos esa aclaración de TN, vale la pena hacer un intento más por escuchar a Canalla Lombardi. Cuando habla de responsabilidad, ¿se sienten responsables de haber contraído la deuda? No, la deuda se contrajo antes, la deuda la contrajo Cristina Fernández, y lo que pasa es que los acreedores cambiaron porque dejaron de prestarle a la Argentina. La deuda, Cristina Fernández heredó de Néstor Kirchner un superávit del 7%. ¿Se dan cuenta? Bien, al precio que está el salame ya no es un insulto, casi que es un elogio, así que lo vamos a tomar de esa manera. Lo que dice la diputada Landricini, que tiene que hablar justamente después de Tetaz, y entonces allí se escapó algo. Tiene la palabra el diputado Martín Tetaz. ¿Tetaz? Tetaz. Uy, me va a tocar después de este salame, Bueno, pero al precio que está, insisto. Ahora sí, escuchemos a la diputada a la que le tocó hablar después de Tetaz. Me duelen las orejas de escuchar que no hay plan económico. Lo han dicho en el Congreso, lo han dicho en los medios, lo han escrito. Me han agotado escuchando que no hay plan económico. Pero en realidad dicen la verdad, dicen no lo compartimos. Y nosotros podemos entender por qué no lo comparten. No lo comparten porque no tiene ajuste sobre los salarios, porque no tiene ajuste sobre el gasto social, porque no tiene ajuste en la obra pública. Sin embargo, empiezan a animarse a todo después de lo que ha sucedido, dependiendo de su voto para que pudiera firmarse, acordarse con el Fondo Monetario Internacional. Los dirigentes del PRO, de Cambiemos, se animan a decir, como Ritondo, por ejemplo, vamos con la reforma laboral. Pero porque cada vez son menos los que pagan por los que cobran. Y entonces no hay sistema que aguante. ¿Y cuál es la propuesta de entonces, ustedes ¿cuál es ese punto? Lo estoy diciendo, hay que reformar, tiene que haber una reforma laboral, tiene que haber una reforma laboral, que lo dije cuando me presenté como primer candidato a diputado nacional en el año 2019, lo repetimos en esta elección. Hay que tratar de ver de qué manera se modernizan las estructuras para poder tomar nuevo personal y que la gente no tenga miedo de tomar personal. Tomaron carrera, tomaron la cancha, tomaron la pelota, se la están pasando en este momento, lo están disfrutando, y esto también hace al fastidio,
al dolor, a la impotencia de mucha gente. Es inevitable que eso suceda. Y está pasando. Recogemos nada más que un dato de esa realidad que podemos consumir constantemente en el contacto con la calle. Pero decíamos que se animan a todo. Jacobiti, radical no, perdón por lo de radical. Jacobiti, que está viviendo dentro del radicalismo, también quiere privatizaciones. Vamos a empezar, por ejemplo, por Aerolíneas Argentinas. Tenemos que dejar de financiar los privilegios. ¿De quiénes? Tenemos que arrancar por el Estado para terminar en todos los sectores de la Argentina. Dejar de financiar sistemas jubilatorios que son deficitarios y que generan privilegios. Bueno, eso dice el acuerdo. Bueno, son las cosas que hay que hacer, hay que ver si después lo llevamos adelante. Tenemos que dejar de financiar empresas estatales que tienen beneficios adicionales que no las hacen competitivas y que no son para actividades esenciales. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como por ejemplo, digo, yo no sé si la Argentina hoy creo que no está en condiciones de financiar una línea de bandera. No está en condiciones de financiar una línea de bandera que... Si por lo menos pudiéramos tomar nota de todo lo que esta canalla política está diciendo y que cuando llegue el momento el pueblo sepa que tiene que votar entre quienes hacen un esfuerzo sobrehumano, desgarrándose por dentro incluso, para mantener al pueblo como protagonista, y esta otra gente que le quiere quitar todo al pueblo. Hay que terminar con el financiamiento de jubilaciones que no se pueden pagar. Es decir, hay que achicar las jubilaciones, o hay que pagarles menos o terminar con determinado tipo de jubilaciones, si no hablan, por supuesto, de las de privilegio, porque las de privilegio son de la élite a la que ellos aspiran, porque todos estos personajes que hacen a la basura política que hay que sobrellevar en la República Argentina no son otra cosa que serviles de esa élite. Esto te lo están diciendo para los medios, que solamente les dan un cartel si sostienen lo que dice este personaje. Después aparece un tal Santos. Uno va conociendo gente, esto es lo bueno de la profesión, que habla de el previaje y también, por supuesto, un palo para Aerolíneas Argentinas. El 30% del total de retención agropecuaria la puso Córdoba. Ahora, cuando yo voy al gasto, es decir, eso puso Córdoba, y veo que en el gasto, el 72% de eso se me fue en el déficit de Aerolínea Argentina y en el previaje, y me quiero pegar un tiro. Se me fue en el déficit de Aerolínea Argentina y en el previaje, y me quiero pegar un tiro. ¿Hubiera sido para Córdoba tener 240.000 millones de dólares en inversiones en esta provincia? Por supuesto que un hombre así puede comportarse de esta manera, avalado, apoyado en el poder real. Un poder real del que vamos a hacer un pequeño análisis, porque ya está llegando Debate Abierta. Ya veo a Daniela Ballester. ¿Qué tal, Daniela? Vamos a mostrarles a ustedes algo que tuiteó un colega, Diego Rottman, y que me parece que hable muy bien el juego hacia el capítulo medios de comunicación mafiosos. Diego Rottman escribe: a la gravedad de haber censurado una nota de opinión, Clarín suma que la nota borrada pertenece a la editora de género del diario, nombrada por ellos mismos. No sé si existe un caso similar en la prensa mundial. ¿De qué estamos hablando? De algo que ocurrió con una colega, la señora Canosa, que dijo algo a lo que tiene pleno derecho, dado el juego que se da en la televisión, pero que fue censurado por Clarín. También la editora de Clarín, hablar de que alguien se pone del lado del mal. Nadie está más del lado del mal que el diario que ella representa, y ahora lo está sufriendo en carne propia. Este sí que es el mal, el lado mañeto de la vida, es el lado mentiroso, el lado ladrón, el lado extorsionador de la vida. Y ella trabaja para él. Así que poco puede hacer en ir a censurar a una colega porque ha dicho cosas. Yo no comparto muchas cosas, sospecho más bien, porque no lo sé del todo, con esa colega. Pero desde Clarín, hablar del lado del mal es casi muy, pero muy gracioso. ¿Y qué le pasó? Bueno, le pasó que quitaron la nota del diario. Vaya a saber cuál es la historia. Ahí está, esa es la nota, Viviana Canosa y el lado del mal, Clarín hablando del mal. Bueno, y va a la carga contra el canal. Lo que estaban queriendo es que la echen.
Posiblemente porque le va bien y porque entonces si le va bien hay que sacarse puntajes determinados de encima, y en eso está Clarín en su lucha con el canal mafioso que sostiene, o los 300 canales que integran la misma mafia. Mire lo que estamos consiguiendo con los Jacobiti, ese Santos, toda esa gente bien corriéndose cada día más a la derecha, porque en la derecha encuentran la tibieza, la protección, lo material, las ventajas que se logran por pertenecer a esa parte, a ese lado del mundo. Vean ustedes lo que pasa en Florida, en el estado norteamericano que junto a Texas está más a la derecha hoy día. El Senado de Florida, aprobó el proyecto Don't Say Gay. No se puede decir gay, ya no se puede decir. El proyecto oficialmente llamado Derecho de los Padres en la Educación impide que los maestros aborden la identidad de género y la orientación social. Y lo que se viene, como en Texas, es que los padres tengan que decir antes de los 7 meses si su hijo es homosexual o raro según el criterio de ellos. Y si no, tendrán que dar explicaciones, pero ahora además se le pide en Texas a los vecinos que denuncien a los padres que no denuncian a sus hijos. Esta monstruosidad está ocurriendo en el mundo. Busque, trabaje de ciudadano, ponga Texas, padres, busque. Y verá que esto que le estoy diciendo, con todo el dolor del alma, porque me asquea un mundo que se presenta de esta forma, es verdad. ¿Qué hizo Larreta? Echó el Día de la Mujer, echó a 25 enfermeras del Hospital Ferrer. En el Día de la Mujer Trabajadora, Larreta y Quirós despidieron a 25 enfermeras. Los enfermeros que están pidiendo ser reconocidos como profesionales. Los enfermeros que han dado la vida han dado en todo este tiempo de la pandemia, echados por Larreta porque cree que de esa manera se ajustan más a las necesidades de esa derecha impiadosa y animal que tenemos que sobrellevar, y entonces dice, así me va a ir bien y así le voy a ganar a Macri. Y de esa manera yo voy a ser el presidente. Se terminó nuestro tiempo, ¿verdad? Hoy hace un año de la ausencia de Tehuel. Lo vamos a recordar en 20 segundos por lo menos de esta manera. Tehuel. La vida sin Tehuel es una documental, una película documental hecha por Ricardo Rajendorfer para Telam. Tehuel es su nombre. Sí, esto se estrena en esta jornada y también será necesario verlo, porque hace a los temas que hemos manejado sobre, pensando que todo es política, sobre todo lo que le está ocurriendo al mundo. Llega Daniela Ballester y también sola, Daniela, con la presentación de Debate Abierto. Nosotros volvemos el lunes, si Dios quiere. Gracias, Pato del Vecchio, Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, Juan Pimonte Songanía de la dinastía de Charle. Amigos, hasta el lunes.